La innovación farmacéutica ha sido y continúa siendo uno de los pilares fundamentales del progreso en salud. Gracias a ella, enfermedades que en el pasado eran consideradas como mortales, ya lo mencionaba Ignacio esta mañana, como el VIH o la diabetes, hoy pueden ser tratadas y controladas como condiciones crónicas manejables. Por eso, en este espacio nos sentamos a hablar de ciencia que salva vidas y transforma sociedades con Alejandra Toro. Ella es sobreviviente de cáncer de mama desde hace 19 años y paciente en remisión. También es presidenta y fundadora de la Corporación Luz Roja, referente en oncología, directora de proyectos de la Fundación Fundem, portavoz de Pacientes Colombia y miembro de la Fundación Lazos. Un aplauso para ella, por favor. Continuamos con Gustavo Salguero, médico de la Universidad Nacional de Colombia, PhD en Medicina Molecular de la Escuela de Medicina de Hannover, Alemania. Tiene 18 años en experiencia en postdoctoral y también como investigador en el campo de la inmunoterapia celular y génica en Alemania y Colombia. Un aplauso para él. Continuamos con Paulo Cabrera. Él es médico y especialista en cirugía general y laparoscopía avanzada de la Universidad Pontificia Javeriana, con especialidad en pedagogía y docencia de la Fundación Universitaria del Área Andina. Actualmente lidera el Departamento Quirúrgico y la Unidad Clínica de Inteligencia Artificial de la Fundación Cardioinfantil, la Cardio. Un aplauso para él. En este espacio también nos acompaña Silvia Jiménez, economista y profesional en finanzas y comercio internacional, con una especialización en gerencia de mercadeo con experiencia en consultoría y en la industria farmacéutica, estructurando y liderando a nivel local y regional en el área de Commercial Operation y Commercial Excellence, y también como miembro activo de los comités directivos. Un aplauso para ella. Bueno, y en este espacio modera Luz María Sierra. Ella es periodista, consultora en comunicación política, manejo de crisis y creación de contenidos. Ha sido editora general de la revista Semana y jefe de redacción de El Tiempo, jefe del gabinete del Ministerio de Relaciones Exteriores y asesora del Ministerio de Educación y asesora de la Consejería Presidencial para Medellín. Y es actualmente la directora del Colombiano. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, qué emocionante estar aquí. A veces lo invitan a uno para temas de debates políticos, que es siempre como tan áspero esa temática. En cambio, qué bueno estar en un grupo, en un ecosistema en donde pues son como noticias siempre positivas, porque la humanidad vive un momento, estamos viviendo un momento excepcional en materia de salud. Aquí ya lo hemos visto, a lo largo de la mañana se ha dicho, pero no sobra recordar datos como muy globales. En un siglo la esperanza de vida aumentó de 45 años a 75 años. En un siglo, en poco tiempo, desde los 90, se ha reducido la mortalidad infantil en 60%. Bueno, vivimos el COVID, todos vimos bien la esperanza que nos dio el tema de la innovación y de la ciencia en salud, porque todo eso no es producto del azar, sino de quienes están desarrollando la ciencia. Hay quienes dicen pues que estamos viviendo, la esperanza es de 75 años, hay quienes hablan ya de que viviremos 150 años, y como dice por ahí una amiga mía, yo no sé si eso es bueno o malo, pero digamos que de eso se trata, de que haya posibilidades. Y aquí en este panel pues están representadas personas que de una u otra manera están participando de ese crecimiento de la ciencia y sobre todo pues en nuestro país, y con ellas queremos hablar. Primero les voy a hacer una pregunta general y luego quiero hacerles una pregunta particular sobre cada uno de donde trabajan ustedes, del trabajo que están desarrollando. Entonces, lo primero que quería preguntarles es, ¿cuáles han sido las contribuciones de su sector para promover la ciencia e innovación como herramientas que salvan vidas? Quiero empezar con Alejandra, allí de primerita que llegó. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación, Ignacio, a Fidro, a todas las personas que están aquí, mil gracias
por este espacio. Yo soy la fundadora y directora de la Corporación Luz Rosa y estamos presentes en Colombia, en Latinoamérica y en Europa trabajando con los pacientes. Soy paciente hace 19 años, en noviembre, si Dios quiere, cumplo 20 años en remisión. O sea que yo soy el resultado perfecto y exacto de la innovación terapéutica. Entonces creo firmemente que desde las organizaciones de pacientes tenemos esa tarea maravillosa de informar al paciente para que se siente frente al médico tratante en una postura activa y construya de manera conjunta lo mejor para él. Porque el que está en el tratamiento, pues los que estamos somos nosotros y creo que tenemos que estar informados. Y estoy segura que un paciente con información y con una postura activa tiene una adherencia maravillosa. Nosotros desde las organizaciones de pacientes trabajamos día a día para que el paciente conozca su portafolio de oportunidades. Esto no quiere decir que les hacemos una venta de medicamentos, porque nosotros no hablamos de medicamentos, pero sí hablamos de segundas opiniones, de que le pregunte a su médico qué es lo mejor para ellos, que conozca su enfermedad, porque la innovación no solamente viene con las terapias, viene con los diagnósticos. Entonces, tener cáncer hoy en día es muy diferente a tener cáncer de mama hace 30 años. En este momento se sabe qué subtipo de cáncer tiene una mujer, cuál es el tratamiento indicado para ese subtipo de cáncer y no nos desgastamos en tratamientos que no sirven si sabemos cuál es la terapia exacta y perfecta para ese tipo de paciente. ¿Qué es lo que trae esto? Pues esta innovación trae disminución en los costos en el sistema de salud, trae muchísimos beneficios para el paciente para que no se desgaste en tratamientos que no le van a servir y es un paciente que mejora su sobrevida libre de progresión. Soy una convencida que la sobrevida libre de progresión viene de la mano de la innovación. ¿Y por qué todavía en Colombia hay tantas muertes por cáncer de mama si, como usted dice, ya eso se ha transformado? ¿Por qué sigue habiendo tanta debilidad en eso que las mujeres hagan un diagnóstico a tiempo o cuál es el problema principal? Luz María, te voy a decir unas cosas que son dolorosas. Las campañas yo creo que han estado mal enrutadas, porque una campaña de cáncer de mama no puede decir tócate para que no te toque, porque es que cuando yo me toco, pues ya la masa está enorme y pues ya llegué tarde. Yo me tengo que ir a hacer exámenes diagnósticos para llegar a tiempo, primero. Segundo, tengo que ir a un control anual al médico y tener mamografías y ecografías con aparatos totalmente certificados y calibrados. Las mujeres, muchas, te quiero decir, que llegan a tiempo, pero el trámite administrativo para poder acceder a una confirmación diagnóstica es enorme. Para que después de un diagnóstico lleguen a acceder a un tratamiento, no te imaginas. Te voy a decir esto en muy corto tiempo. Alejandra Toro, 30 de noviembre, se toca una masa, bañándose. Ya no es una masa pequeña. Ese mismo día estaba en el mastólogo. Ese mismo día me hicieron un TrueCut guiado por ecografía. A los 2 o 3 días vinieron a decirme, lo está esperando el mastólogo, Alejandra. Me confirmaron que tenía cáncer de mama. A los 10 días yo ya estaba en cirugía con todos mis exámenes de extensión hechos. Y el 18-19 de diciembre estaba con un catéter subclavio y el 5 de enero empecé quimioterapia en la Santa Fe. No pasó ni un mes y una semana, creo que pasó un mes y una semana larguita. Eso aumenta mi sobrevida libre de progresión. Los pacientes oncológicos no tenemos tiempo de que te diagnostiquen a ti hoy e inicies un tratamiento en 8 meses, porque si tú llegas con un estadio temprano, cuando inicies el tratamiento ya está tarde. Alejandra Toro llegó en un estadio 2B. Llevo 20 años de remisión porque no escatimaron en mí ningún examen, ningún medicamento, ningún tratamiento e hicieron las cosas bien desde el principio. Eso es efectividad e innovación. Gracias, Alejandra. Gustavo,
¿cuáles han sido las contribuciones desde su sector para promover la ciencia y la innovación como herramientas que salvan vidas? Bueno, muchas gracias, Luz María. Gracias por… ¿Sí se escucha? Sí. Gracias por la experiencia, de verdad que muy conmovedora, y eso nos inspira mucho a seguir avanzando. En nuestro caso, yo hago parte de una entidad que está localizada en la Secretaría de Salud de Bogotá y hace parte, digamos, de un ecosistema que está fortaleciéndose mucho en los últimos años en ciencia, tecnología e innovación, específicamente en el área de biotecnología médica. Desde hace casi 10 años hago parte de un equipo de investigadores que han desarrollado diferentes tecnologías, soluciones, medicamentos para tratar de llevarlos pues, a su aplicación clínica. En este momento yo soy director del instituto y pues bueno, digamos que evidentemente esta tecnología, esta entidad que está desarrollando nueva tecnología desde el sector público, que está innovando, la idea es consolidarse como un centro, un polo de desarrollo que aporte soluciones efectivas al manejo de enfermedades, sobre todo manejo de enfermedades crónicas como el cáncer, como las enfermedades autoinmunes, el trasplante de médula ósea, etcétera. Entonces, digamos que esa es nuestra gran apuesta, es una apuesta del distrito de Bogotá, mantener pues esta infraestructura, esta plataforma. Porque solemos pensar los colombianos que la tecnología de punta proviene básicamente del extranjero. ¿Qué puede contarnos de qué han hecho ustedes en particular para aportarle al bienestar de las personas? Claro que sí, pues en ese sentido, pues nosotros, digamos, tú tienes razón, nosotros nos hemos acostumbrado a consumir tecnología, nosotros somos altos consumidores de tecnología. Para desarrollar tecnología y soluciones desde Colombia a nivel local se requiere pues un montón de factores, decisivamente el tema de financiación, de educación, de formación en STEM es muy importante y se requiere que esas iniciativas y ese esfuerzo se hagan continuado, sea disciplinado. Nosotros en Colombia lamentablemente tenemos pues un sector de ciencia y tecnología muy débil, que todavía no despega después de décadas y décadas. Por lo tanto, pues sí, tenemos que traer la tecnología y tenemos que hacerlo a través de diferentes pues, proveedores. En el instituto estamos tratando de romper esa idea, ¿sí? Y estamos desarrollando tecnología de última generación localmente para, digamos, tratar de bajar o disminuir esa barrera de acceso. Principalmente estamos trabajando en ingeniería genética para el desarrollo, o sea, uno digamos de los productos más importantes y más emblemáticos que estamos a puertas de implementarlo en Colombia es la terapia con células CAR, que pues probablemente algunos de ustedes lo conocen, es una terapia personalizada en la que los linfocitos de una persona con cáncer, principalmente de leucemias, los linfocitos son extraídos, llevados a un laboratorio, modificados genéticamente para ser entrenados en reconocimiento de su tumor, son llevados posteriormente al paciente y esos linfocitos, una vez infundidos, muy parecido a lo que se hace con el trasplante de médula ósea, esos linfocitos atacan el tumor y estos pacientes entonces están presentando unas respuestas muy altas de respuesta positiva en leucemia. Esta tecnología ya se comercializa, digamos, en por lo menos 50 países del mundo, ya hay registros sanitarios. En Latinoamérica no hay registros sanitarios excepto en Brasil. Brasil tiene 5 registros sanitarios para estas 5 tecnologías, de más o menos 6, 7 farmacéuticas. Colombia no lo tiene, México no lo tiene, Chile no lo tiene, y no tenemos capacidades para desarrollarlos por nuestra cuenta, pero ya Colombia cuenta con al menos un polo de desarrollo que es allí en Bogotá, donde queremos entonces expandir esta terapia. ¿Para cuándo tendrá el registro? Vamos a esperar cómo vamos a trabajar con el gobierno, porque digamos que no, espera, Francisca, ya vamos a hablar. Esto no puede hacerse solo, digamos que la ciencia y la tecnología va muy de la mano de la regulación.
siempre, y de la financiación y de la educación, y hay muchos factores, pero digamos que cuando uno llega ya a un producto que está listo para llevarlo al paciente, tenemos que dialogar con la agencia sanitaria. La autoridad sanitaria obviamente ha definido en muchos países cuál es la ruta a seguir para llevar estos productos al paciente. En Colombia estamos apenas creándola y hemos tenido un trabajo muy colaborativo y muy abierto, muy franco con principalmente el INVIMA para que acompañe este primer proceso. Así que esperamos que sea muy pronto. Bueno, muy ojalá. pronto es en meses. Ah, bueno, ojalá Sí. así sea. Meses es poco. Sí. Bueno, ahora el turno para el doctor Paulo Cabrera. La misma pregunta desde la Fundación Cardioinfantil. ¿Cómo están contribuyendo para promover la ciencia y la innovación como herramientas que salvan vidas? Bueno, primero que todo, buenos días, Luz María, a Ignacio y a María Teresa, muchas gracias por la invitación. Creo que, como dijo Ignacio, estos son espacios que el país necesita. Nosotros empezamos fue por entender qué es innovación y de dónde nosotros podemos generar innovación. Y nos dimos cuenta que innovación no es solamente traer tecnología. Innovación, como dijo Gitan Lali, no logró pronunciarlo, es generar ideas. Y nosotros hemos logrado dentro de la Fundación Cardioinfantil, la Cardio, que todos nuestros colaboradores nos ayuden en esa parte de innovación. Esto no viene solamente de la parte médica o de la parte de salud, o todos, sino generar diferentes actores desde los colaboradores administrativos, generando una mejor operación en la atención de nuestros pacientes, como poder desarrollar nosotros tecnologías dentro de la institución con un mejor control de costos y no solamente salir al mercado a comprar una cantidad de tecnología que posiblemente no va a ser sostenible a futuro. Eso es la importancia que nosotros buscamos entender en la innovación, porque así para que nosotros podamos tener un diagnóstico temprano en patologías oncológicas o cualquier otra, nosotros buscamos que esas herramientas logren que ese diagnóstico no sea tan tarde. Empezamos a entender también la población de la cardio, con qué actores estamos trabajando, desde pagadores hasta no pagadores, y cómo podemos nosotros impactar a futuro. Entonces, todo este ecosistema se va volviendo un ecosistema de diferentes variables que debemos, en cierto modo, controlar y entender. Es importantísimo para nosotros que la innovación parta de nuestros colaboradores. Una innovación no necesariamente tiene que ser un trabajo de investigación, pero esa idea sí se vuelve un trabajo de investigación que nosotros podamos compartir a otras instituciones y al mundo. Entonces, lo que al final el mensaje va es que si nosotros entendemos cómo nosotros estamos trabajando, cómo desarrollamos y potenciamos las ideas de nuestros colaboradores y de los que nosotros mismos estamos haciendo, pues el impacto va a ser mucho mayor, inclusive sin necesidad de un gran aporte financiero. Muchas gracias, Paulo. Y ahora para terminar esta ronda de una pregunta general con Silvia Jiménez, cada uno representa como un sector específico de la ciencia o de la salud y Silvia representa las farmacéuticas, en este caso de Gilead. Entonces, Silvia, desde el sector de ustedes, ¿qué han hecho para promover la ciencia y la innovación en Colombia como herramienta que salva vidas? Muchas gracias por la pregunta, Luz María, y buenos días para todos. Luz María, yo creo que el aporte de la industria farmacéutica en promover la ciencia se puede resumir en una sola palabra y es inversión. Yo creo que la industria farmacéutica invierte de muchas maneras para promover la ciencia. La primera de ellas, pues naturalmente creo que es el objeto de las farmacéuticas y es invertir en desarrollar nuevas tecnologías que nos permiten prevenir, tratar y curar patologías. Y de ahí hay unas historias muy exitosas que vale la pena traer a esta conversación. Algunas de ellas fueron mencionadas por Ignacio al comienzo del día y es, por ejemplo, pensar en un paciente que vive con el VIH.
Un paciente que vive con VIH hace 30 años, una vez recibía su diagnóstico, era básicamente una sentencia de muerte. Era un paciente que no tenía ninguna expectativa de vida, que no tenía ninguna expectativa de lo que le quedaba de vida, vivirla con calidad. Y hoy, gracias al avance, gracias a toda la inversión que ha hecho la industria farmacéutica en desarrollar las terapias antirretrovirales, el paciente de VIH no solo no se muere cuando recibe el diagnóstico, sino que además tiene una vida común y corriente, con unos eventos adversos muy leves en su tratamiento y sobre todo con una carga viral indetectable, y eso cambia drásticamente su vida. Ahora también tenemos otros grandes ejemplos, hablaba Alejandra hace un momento sobre los pacientes de cáncer. Hoy hablamos sobre una sobrevida global superior a la que se venía teniendo en los pacientes de cáncer, y eso solo se da gracias a los avances de la inmunoterapia, de la terapia dirigida. También tenemos grandes avances en estos momentos con los análogos de GLP-1 que están cambiando drásticamente el tratamiento de los pacientes con diabetes, y eso es salvar vidas y eso es transformar sociedades. Ahora, no solamente se trata de desarrollar tecnología, sino también de la inversión, que todos acá sabemos que muy buena parte de la inversión que hace la industria está alocada en cómo promovemos la educación médica continua, y eso también es generar ciencia, porque es cómo generamos espacios de educación, cómo generamos espacios de discusión científica, herramientas para que los médicos tengan más herramientas de las cuales basarse para poder definir esquemas de tratamiento, para poder hacer diagnósticos tempranos. Entonces creo que esas pueden ser las formas más importantes con las cuales la industria ha contribuido en esto. Sí, y me gustaría preguntarle, porque siempre existe la polémica y el debate sobre el acceso de una población más amplia a todas estas novedades, innovaciones, que a veces pareciera y se convierte a veces en una narrativa de ciertos sectores sociales de que los laboratorios pues no son para todos, sino para algunos que tienen mayores capacidades. Eso como desde Gilead, ¿cómo lo ven? ¿Cuál es su reflexión sobre eso? Y si esas tecnologías sí le están llegando a cada vez a mayor población o no, o se están volviendo más restrictivas. Bueno, yo creo, Luz María, hablando específicamente del caso de Colombia, yo creo que Colombia tiene un sistema de salud que permite el acceso a la salud de manera universal. Entonces creo que si bien hay muchas barreras de acceso, y creo que es parte del trabajo que nosotros hacemos día a día, porque creo que ninguno de los que está acá no podría decir que todos los días estamos trabajando de la mano de los pacientes para ayudarlos a encontrar la vía de acceso. Entonces, si bien es cierto que hay problemas de acceso como en cualquier sistema de salud, creo que en Colombia la industria farmacéutica ha sabido hacer y ha sabido fortalecer algunas alianzas público-privadas que ayudan a mejorar el acceso. Hay grandes ejemplos de esto, por no ir muy lejos, hablemos de la pandemia del COVID. O sea, la industria farmacéutica pone su capacidad productiva, pone su capacidad de hacer una vacuna en tiempo récord, y la parte pública pone su capacidad de distribución para lograr que, por ejemplo, en el primer año de COVID, de vacunación de COVID, se haya salvado 14 millones de vidas a nivel mundial. Entonces, hay maneras de hacerlo. El INVIMA también está trabajando en varias iniciativas para tener unos marcos regulatorios más ágiles, que eso también de alguna manera garantiza el acceso a terapias innovadoras. Ahora, hay algunas cosas por trabajar, por ejemplo, a nivel de Colombia, a nivel latinoamericano. Una de las grandes formas que pudiéramos tener un acceso equitativo, Luz María, es invertir más en estudios clínicos. O sea, la realidad es que hoy en día Colombia, Latinoamérica, representa máximo el 6% de los estudios clínicos a nivel mundial. Y eso, pues, de alguna manera nos hace tener una baja representatividad en los focos de investigación a nivel global. Entonces, acá tenemos unas condiciones genéticas y ambientales importantes que vale la pena invertir en ello para que tengamos más presencia en ese sentido, más allá de lo obvio, ¿no? Que es un paciente que participa en un estudio clínico, pues tiene un acceso más rápido a su necesidad insatisfecha. Muchas gracias. Vuelvo entonces donde Alejandra. Alejandra, nos contaste cómo fue tu proceso, pero ¿qué fue lo que detonó en ti la necesidad de crear una fundación? ¿Por qué decidiste? Porque hay muchas mujeres que obviamente pasan por ese tipo de cáncer y pocas se dedican a contribuir como tú lo has hecho a través de una fundación. ¿Y qué resultados has visto, has obtenido
o qué desafíos has encontrado en la fundación? Pues mira, a mí esto me llevó a pensar que todas las mujeres deberían tener lo que yo tuve. O sea, todas las mujeres diagnosticadas con cáncer de mama deberían ser Alejandra Toro. Yo no debo ser la excepción, yo debo ser la regla, y todas estas mujeres deberían tener lo que yo tuve, del subsidiado, del contributivo o de una póliza de prepagada. Creo que hemos contribuido muchísimo, Luz María, porque desde hace mucho tiempo venimos haciendo política pública, advocacy, y en un momento logramos que la inmunohistoquímica entrara al POS. También logramos que la reconstrucción mamaria estuviera incluida. Entonces, esos fueron avances maravillosos, y también todos los días trabajamos por la innovación, para que las pacientes conozcan su enfermedad, para que las pacientes sepan cuáles son sus derechos, cómo navegar en el sistema de salud, que no se traben en el momento de la parte administrativa, sino que las cogemos de la mano. Y otra cosa muy importante es que estamos haciendo presencia en lugares remotos para hacer programas de tamizaje y de educación. Tú sabes que todas las organizaciones de la sociedad civil nacen por la ausencia de Estado, y todos esos trabajos que deberían hacer otras personas las estamos haciendo desde la sociedad civil. La sociedad civil ha cobrado una importancia importantísima. Ahora las personas que trabajamos desde la sociedad civil cuidamos a los pacientes, hacemos promoción, hacemos seguimiento, les solucionamos las barreras, los educamos, los informamos, los estamos llamando para que vayan al médico, no desde el síntoma, porque todas las campañas es ve al médico cuando tienes el síntoma, cuando te toques una masa, ve al médico, cuando tosas con sangre, recurre al médico. No, ¿ya para qué va? Nosotros tenemos que tener una conciencia de autocuidado e ir al médico desde la normalidad de la salud. Entonces, eso es importantísimo. Yo le digo a las mujeres, tóquense sus mamas, porque el autoexamen es importante para reconocer la normalidad de las mamas, pero pues el autoexamen no te va a servir para detectarlo a tiempo y llegar en estadio in situ o 1, que es donde queremos que lleguen. Si les va a dar, yo no puedo evitar que les dé, pero sí estamos trabajando para que no lleguen en esos estadios donde el tratamiento solamente es para aliviarles paliativo y no para que entren en una remisión larga como la mía. Entonces, estamos cambiando el concepto de ir al médico, estamos cambiando el concepto de que tenemos terror de hacerme los exámenes porque todo es cáncer. Entonces yo no me hago la mamografía, yo me hago la pendeja, porque si voy me dicen que tengo cáncer, entonces yo ¿para qué voy? No, yo lo evito y lo evito y lo evito hasta que hago así y me toca una masa de 3 centímetros. Entonces estamos cambiando ese concepto, estamos educando a las mujeres para que sepan por edad qué exámenes hacerse todos los años. Y así como me hago la cera, me hago el bigote, me hago la cana, me hago todo eso, pues entonces chequeo mamografía, ecografía, todos los exámenes que me debo hacer ginecológicos, y hago un chequeo anual que para cuando algo aparezca, porque en algún momento de la vida algo nos va a aparecer, pues estemos a tiempo porque tenemos un control de salud anual. Eso lo estamos cambiando. Estamos cambiando que así tengamos miedo, tenemos que ir, porque es peor llegar tarde. Estamos cambiando los conceptos de campañas, estamos cambiando la conciencia de autocuidado, estamos haciendo círculos de poder. Yo cuido a mis 5 mejores amigas y esas 5 cuidan a sus 5 mejores amigas, y esto se está volviendo algo viral. Las organizaciones están haciendo trabajos importantísimos, desde leucemia y linfoma, desde retorno vital, desde FECOER. Todos los pacientes que están acompañados por organizaciones de la sociedad civil tienen un rumbo diferente, tienen una educación diferente, y ellos se han vuelto, no sé cómo decirlo, yo creo que… vigías. Sí, veedores de la salud, no solamente propia, sino de su entorno. Y eso también disminuye costos. Pero una pregunta, ¿hay alguna barrera en este momento para que eso sea posible
dentro del sistema, o la barrera es más el desconocimiento de las mujeres de esa ruta que estás indicando, como que cada año se hagan la mamografía? ¿El sistema hoy provee eso o todavía hay alguna barrera que sea importante promover socialmente para que eso sea realidad? Hay muchas barreras. Una de las principales barreras son las principales mujeres. Segunda barrera, no hacen los exámenes. Si llega una mujer de 32 años a una IPS diciendo que tiene una masa, el médico la revisa, le dice: usted no tiene edad para tener un cáncer, tome vitamina E. Esa mujer llega en 2 años con un cáncer absurdo 3B, 3C. Entonces, sí hay barreras en las EPS, sí hay barreras en las IPS, hay desconocimiento de las mujeres, y una de las barreras más grandes es la desinformación. Gracias, Alejandra. Ahora, Gustavo, que al principio nos empezaste a hablar de que hay dificultades para desarrollar tecnología financiera, reglamentaria, reguladoras. Tú asumiste esta tarea como director del instituto desde el 2024. En este tiempo, ¿cuál ha sido como de verdad la principal barrera y que uno pudiera decir desde acá, pues trabajemos para que eso no sea así y se mejore la posibilidad de desarrollo de investigación en Colombia? Gracias por la pregunta. Pues la verdad, bueno, digamos a un modo personal, yo estuve muchos años en Alemania, casi más de la mitad de mi edad adulta productiva, donde me formé como investigador y fue después líder de investigación en todos estos temas nuevos, novedosos, tecnológicos. Y durante esos años en que estuve en Alemania, volvía siempre a Colombia, visitaba a mis colegas y compañeros y discutíamos sobre la realidad del tema de la ciencia y tecnología. Volví a Alemania y era otro ecosistema, otro mundo donde, digamos, este tema de la ciencia, de la innovación es algo natural, es algo que ocurre de manera estructural. Esas condiciones realmente no han cambiado, o sea que digamos que si yo te dijera en el último año de mi dirección con respecto a lo que sucedía antes, pues las condiciones son las mismas y es muchas barreras para generar tecnologías, para investigar, por todos estos temas de financiación, pero también por temas regulatorios y por, digamos, las barreras también en la parte de educación. Yo diría más bien que lo que sí ha sucedido es que ha mejorado mucho, sobre todo el enfoque desde el punto de vista local, o sea, ha habido una apuesta y una apuesta muy importante en la decisión política, al menos a nivel distrital y de Bogotá, de apoyar esto y hacerlo sostenible. Eso es muy importante. Y también ha habido algo muy positivo y es justamente ese acercamiento para tener los diálogos con la agencia sanitaria, porque la agencia sanitaria sabe que estos productos, estas tecnologías son importantes para nuestro país, para nuestros ciudadanos, nuestros pacientes. Volviendo al caso, por ejemplo, de la terapia que les comentaba hace unos minutos, esta terapia es una terapia que para mí podría ser un hito histórico. Es como decir, vamos a iniciar el primer trasplante de corazón en el país, o el primer trasplante de hígado, o el primer trasplante de médula ósea. Es un hito histórico porque es una terapia que salva más del 70% de las vidas de personas que ya están desahuciadas, o sea, cambia totalmente el curso, la historia de la enfermedad en pacientes con ciertos tipos de leucemia, justamente los más frecuentes. Gilead, Novartis, vende estos productos alrededor de $350,000 por paciente, $400,000 por paciente, es decir que para nuestro sistema de salud son impagables y solamente el producto más toda la terapia alrededor de $500,000 que no son posibles de solventar. Nosotros tenemos una apuesta importante de llevar este precio al menos de producción a la 10ª parte, ¿sí? Esto es algo muy importante. Entonces yo creo que sí hay unos aspectos positivos. $35,000, que de todas formas sigue siendo importante, pero claro, más asequible. Claro, pero si tú te preguntas cuánto vale un trasplante de médula ósea que el sistema paga, ¿sí? Lo paga,
estamos más o menos al mismo nivel. ¿Sí? Estamos hablando de terapias que son de alto costo, pero que salvan vidas y lo podemos hacer. ¿Es eso o no ofrecerle nada al paciente? Nosotros estamos tratando de posibilitar, buscar una vía de que eso sea posible, no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica. Claro, claro, buenísimo. Pues ojalá salga finalmente. Va a salir. Me acordaré de usted cuando vea la noticia. Doctor Cabrera, la cardio fue elegida recientemente, apareció en un ranking entre las 10 clínicas más importantes de América Latina por su innovación y demás. Y pues en 2024 la cardio creó esta unidad clínica de inteligencia artificial en Colombia, que entiendo usted la lidera. ¿Podría contarnos un poco cómo fue el proceso de su creación y cómo qué es lo que buscan concretamente, qué se logrará con ello? Sí, esto es una parte de innovación. Es, como dije anteriormente, entender un poco qué era la inteligencia artificial en un país que no desarrolla inteligencia artificial. Y que si nosotros entonces íbamos a tener herramientas digitales basadas en inteligencia artificial, ¿cuánto nos iba a costar? ¿Podríamos nosotros en las instituciones, bien sean públicas o privadas, acceder a esta tecnología para brindársela a nuestros pacientes? Entonces nosotros empezamos a ver diferentes cosas y es que a nuestro director ejecutivo llegaba diferentes médicos o diferentes personas a ofrecerles una cantidad de herramientas de inteligencia artificial. Y cada una de esas herramientas no se bajaban de los $50.000. ¿Quién puede sostener eso? Eso significa entonces que en países en vías de desarrollo como nosotros no podemos tener acceso a este tipo de tecnologías. Entonces decidimos armar un equipo donde pudiéramos entender que podíamos desarrollar en lo que era posible y en nuestras capacidades tecnológicas ciertas herramientas o algoritmos que pueden ayudar a nuestros pacientes desde un punto de vista clínico. Porque muchas veces nosotros entendemos la inteligencia artificial como esa herramienta que me va a ayudar en la operación para mejorar la consulta externa, el flujo de pacientes en el triage de urgencias o la delegación de medicamentos a las enfermeras. Pero ¿qué pasa con los algoritmos que nosotros estamos generando desde el punto de vista médico y predictivo para llegar a un diagnóstico de una manera más temprana? Y además de eso, entendiendo la población colombiana, porque la mayoría de cosas que tenemos de investigación y algoritmos están basados bajo población que no es de nuestro país. Entonces, lo que nosotros buscábamos o que estamos buscando en este momento es integrar bajo científicos de datos, desde la ayuda de entes regulatorios y el entendimiento de los mismos, porque aquí hay una cantidad de parte gris que no sabemos cómo vamos a asumir con la inteligencia artificial como un dispositivo médico para pacientes. Y eso lo tenemos que crear y co-crear con los entes regulatorios, desde la parte ética, desde la parte de financiamiento y autosostenibilidad. ¿Cómo todo esto lo podemos integrar en una sola mesa de trabajo? Y buscar que si yo estoy haciendo un algoritmo clínico a futuro para que me ayude a predecir un evento de una enfermedad antes que el médico lo pueda hacer, pues sea mucho mejor. Y además de eso, asociarlo a la operación día a día del médico. ¿Cuántos de ustedes van a consulta y el médico está tecleando en el computador y no viendo a los ojos? Esas son una cantidad de cosas que nosotros hemos perdido porque también el sistema nos lo ha exigido. Tenemos 20 minutos para hacer una consulta y además de eso tenemos que llenar 50.000 formatos, que el formato no post, que la ficha técnica de no sé qué, y mientras tanto, ¿qué hago yo mirando al paciente? Eso se perdió. Y por medio de estas nuevas tecnologías es algo que vamos a poder ganar nuevamente. Yo me imagino un hospital solamente con comandos de voz y que yo pueda volver a ver a mi paciente a los ojos. Y toda esa parte administrativa se logre evitar. A la parte médica, por supuesto, esa parte asistencial que me la quiten. Y segundo, que esos datos que yo estoy generando en tiempo real me ayuden a fortalecer los algoritmos para predecir alarmas y predecir la oportunidad de un mejor diagnóstico a futuro.
Entonces, esto es una oportunidad gigante de construcción que tenemos y como lo entendimos en la cardio, es poder lograr brindar una mejor atención segura y de calidad al paciente. Muchas gracias, doctor Cabrera. Aquí en Medellín muchas jóvenes están tratando también de innovar en medicina. Me ha llamado la atención porque tenemos un programa, una serie de entrevistas que se llama ¿Qué me funcionó?, que es con emprendedores. Y es impresionante la cantidad de jóvenes que están dedicados al ramo de la medicina, porque pareciera que fuera un universo de muchas posibilidades para integrar la inteligencia artificial a la mejora de la atención y del desempeño de los médicos. Qué bueno que ustedes como institución estén un poco concentrando todo y pues dando una línea y una guía para las otras instituciones del país. Bueno, y por último, que nos quedan 5 minutos, a Silvia quería preguntarle, Gilead se ha reconocido como que ha revolucionado el tratamiento de enfermedades graves con medicamentos, como mencionabas, en VIH, en cáncer, y también pues se están ampliando con el tema de virología y oncología. Cuéntanos un poco cuáles han sido como los principales logros y cómo ven esto a futuro, la sostenibilidad a futuro de esta investigación en ciencia y tecnología. Sí, gracias, Luz María. Pues sí, efectivamente, yo creo que Gilead es una compañía que puede darse la oportunidad de hablar sobre grandes logros en los 3 grandes pilares de investigación. Entonces, hablando específicamente de virología, cuando pensamos en prevención, que es clave para darle fin a la epidemia del VIH, recientemente Gilead obtuvo la aprobación regulatoria de la FDA de un producto que con solo 2 inyecciones al año se previenen casi el 100% el contagio de VIH. Eso claramente va a cambiar totalmente la historia del VIH y podemos hablar del comienzo del fin. Ahora, si hablamos específicamente en tratamiento, hablábamos también del paciente del VIH, decíamos cómo era diferente la historia hace 30 años y la realidad es que no solamente el paciente se moría, sino que tenía un cóctel de medicamentos. Era un paciente que se tomaba 20 pastillas al día de un tamaño enorme con unos eventos adversos insoportables y la realidad es que desde hace casi 20 años Gilead fue la compañía que puso en el mercado el primer medicamento que en una sola pastilla tenía las 3 moléculas que eran necesarias para que el paciente tuviera carga viral indetectable. Eso cambió totalmente la historia para el paciente y desde entonces han venido habiendo muchos más avances y hoy tenemos por supuesto medicamentos, ese fue Atripla, que ya hoy es obsoleto, pero la realidad es que hoy tenemos unos antirretrovirales mucho más potentes y con muchos mejores no solo resultados, sino además calidad de vida, que también nos interesa porque no es solo vivir, sino es también vivir bien. Y ahora, hablando entonces de cura, que es el tercer gran pilar de la investigación, Gilead puede hablar sobre un medicamento que en solo 3 meses cura la hepatitis C. Entonces, eso pues nos ha llevado a que a través de las alianzas, que es clave para poder ser sostenibles en el futuro, en países como España se pueda decir que ya está casi erradicada la hepatitis C. Gracias a esas alianzas que ha hecho Gilead con el gobierno y que nosotros también tenemos la intención de hacer localmente para poder establecer programas de microeliminación y cortar con la cadena de contagio. Entonces, ahora estamos, como bien lo has dicho, estamos arrancando nuestro camino en oncología, en donde estamos con un medicamento que nos está permitiendo mejorar la sobrevida en pacientes de cáncer de mama triple negativo metastásico, un nicho con bastante necesidad insatisfecha y con unos resultados contundentes. También CAR-T es algo que aún no está en Colombia, como ya bien lo han explicado, por mucho de la falta de normativa para este tipo de terapias CAR-T, pero esto te podría decir que son los grandes logros que han cambiado muchas cosas en virología. Muchas gracias, Silvia. Pues muchas gracias a todos los panelistas. Un aplauso por todas las buenas iniciativas que están llevando a cabo. Creo que en general se podría concluir que hay mucho trabajo que se está tratando de incorporar a Colombia en toda esta tendencia global de innovación y tecnología, que hay muchas ideas, que hay gente queriendo hacerlo y que parece que la regulación necesitamos que ayude un poquito más para que esto pueda seguir dispararse mucho más. Muchas gracias a todos por acompañarnos.